Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y tenemos aquí, hombre, cómo no, faltaría más, Juan Manuel Molina Valdés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Ahí en el puesto de mando. Eh, Paco, muy buena, aquí en el puesto de mando. Hoy sí, toca señor. puesto de mando. En el CEDCON del CELCON del CELKIN, que nunca sabemos lo Sí, que sí, es, sí. pero bueno, ahí Sí, ya, está. ya sabes, las siglas y los son de quien los entiende nada más que el que los pone. Nada más, efectivamente, el que lo inventa. Bueno, tema interesantísimo de actualidad, de rabiosa actualidad, penoso también, cómo no, pero antes, para introducirnos en él, un vídeo que nos facilita siempre y lo cual te lo agradecemos muchísimo porque además de verdad que están muy bien hechos. Así que un segundo y vamos con él. Pedro Chinela ya entró en el salón. Si viste esta cara, la otra ya te vio. Si crees que estás solo, él ya te encontró. Si viste su rastro, él ya te marcó. Si tú ya lo sabes, él sabe también. Lo que hiciste en la sombra lo sabe muy bien. En la lucha contra ETA, desde la academia, en misiones en el extranjero, en El Salvador, en Bosnia, en Libia y ahora en la lucha contra esta pandemia, si hay una cosa que he aprendido es que lo primero son las personas. No hay ideologías. Unas declaraciones que han Bulos sido y aplaudidas por los miembros del desinformación. Comité Técnico de Gestión del Déjenme que Coronavirus. les diga que estamos hablando de un asunto muy serio que no solo afecta a España, sino que también afecta al resto de los países del mundo. Y sobre este asunto, Pedro Chinela ya entró en el salón. Si viste esta cara, la otra ya te vio. Si crees que estás solo, él ya te encontró. Si viste su rastro, él ya te marcó. Si tú ya lo sabes, él sabe también. Lo que hiciste en la sombra lo sabe muy bien. Bueno, un vídeo magnífico, muy bien hecho, con mucha profundidad, con mucho fondo. ¿Y cómo se llama este personaje, Juan Manuel, para empezar? El personaje es, más que un personaje, es una función. La función Pedro Chinela. Pero Chinela, efectivamente, sí. Es tremendo este hombre. Muy bien, me parece el nombre muy adecuado. Vuelves a sacar en tu vídeo algo que yo creo que ya se ha olvidado porque los españoles tenemos memoria de pez, ese es uno de nuestros grandes defectos, que es al general Santiago de la Guardia Civil, cuando en rueda de prensa lo has sacado tú ahí muy bien, está tomado esas imágenes de la rueda de prensa y luego has puesto el texto para que lo podamos leer. Dijo cosas tremendas en una democracia, supuesta democracia. Juan Manuel, haznos un pequeño resumen de lo que dijo este individuo, a favor. Primero, el escenario, ¿no? El escenario son unos cuantos policías, bueno, unos cuantos policías, no, un policía específicamente que sale al principio del vídeo y luego ya se centra en el general Santiago. Casualmente era el CEO ese que han pillado, yo no sé cómo se llama el hombre ese, Sí, ese es, el DAO. sí, el DAO ese, ya sabes lo de la sigla y lo otro, Sí, el que los pone nada más. sí, Pues al DAO ese que le han dado, ¿no? Qué casualidad, ¿eh? Con qué gente se reúnen sí, todo esto. sí. Y el personaje Pedro Chinela puede ser cualquiera, puede ser Santiago Chinela, Ávalo cualquier Chinela, Chinela. Ávalo Chinela, ¿no? Todo. Feijo Chinela también. Freijo Chinela. Entonces, el que una persona esté en un determinado lugar no es nunca por casualidad. Claro, No es, y ya sea un Pedro Chinela o un Pumpido Chinela, claro, nunca es casualidad que claro. ocupen determinados lugares. Claro, efectivamente. Juan Manuel, aquel general Santiago, que además creo que sigue también ahí en el mismo puesto, si no parecido, dijo que, bueno, que la Guardia Civil, porque concretó en la Guardia Civil,
se dedica, al parecer, a fiscalizar las redes para ver quién critica al gobierno. Esto es tremendo, porque es los servicios de seguridad puestos al servicio de un gobierno para que nadie le critique. ¿Esto cómo se llama, Juan Manuel? Bueno, me pilla por sorpresa. ¿Cómo se llama el que una persona eh, haga cuestiones al margen de la ley Claro, al servicio del poder? eso Se es, llama persecución social. claro, Estamos todos sometidos al riesgo de ser perseguidos socialmente por los aparatos del Estado por cuestiones que son de derecho de la persona, el claro, derecho a opinar, sí, señor, el derecho a pensar por ti mismo, el derecho a comunicarte, el derecho a decir, ay, que me pisas. claro, sí, señor, sí, señor. Eso es muy importante, pero claro, este hombre en concreto y la Guardia Civil como institución tiene hecho un juramento. La ley y el orden, el honor, no sé qué, España y no un gobierno, porque los gobiernos son como los ministros, ¿no? El conserje permanece 40 años y los ministros 4 nada más. Bueno, ¿Eso es prevaricación? ¿Sería presunta prevaricación? ¿Eso lo- sería algo peor? los ministros 440 pueden estar 4 años, pueden estar 44 días. Fíjate, Sí, ese ministro que se llamaba Maxim Huertas, ¿no? Maxim Que Huerta, estuvo sí. 4 días, ¿no? Cuatro Es días, decir, sí. bueno, tú me preguntas esta actuación de este general, ¿en qué catalogarlo jurídicamente? Mira, yo de derecho entiendo muy poco, pero el catalogarlo yo lo catalogo con lenguaje de la calle, Normal, de la ¿no? calle, sí. Y es un soplapollas. Sí, desde luego. Porque anda que llegar ahí para hacer eso también tiene narices. De lo que poco se estima a sí mismo. Eh, Pero, Paco, sí, sí, eh, en el discurso del tío es impresionante, que te habla, primero él se enfunda en la Guardia Civil sí, y te habla desde cuando era cadete y le pusieron la primera lechuga hasta cuando estuvo por ahí eh, como el capitán Tan sí. en su aventura por todo lo largo y ancho de este mundo. Este mundo, sí, sí. El Es un personaje elegido. elegido, sí, señor. Puesto ahí a dedo, nunca mejor dicho, Juan Manuel. Sí, eh, puesto a dedo y vete tú a saber por el camino más recto. Barreto. Y desde luego criado, yo entiendo que criado, pulido, perfectamente estructurado para ponerlo ahí un día. Hay otros más como este cocinándose, Juan Manuel. Sí, pues tienes mucho. Si estas no son cosas. Esto es como cuando va a buscar setas. Si encuentra una seta en torno suyo, encontrará muchas más setas. Sí, señor, sí, señor. Entonces tú tienes, por ejemplo, ese general que ya de nadie habla de él, que es el general del Chocho Balador, Sí, el que compraba drones y cosas de estas. sí, 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 tremendo. Juan Manuel, Y, damos y, y mira, Paco, y sí, otros sí. más, Y otros más, y otros y más. otros más, porque para que tú llegues a general, es que has debido ser o muy bueno, muy bueno, muy bueno, que todo el mundo te lo reconozca, Sí, o haber tapado muchas, 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 sí, señor. y los que eligen te lo reconozcan. Claro, O estés ahí por tus debilidades y que en cualquier momento te puedan moldear. claro, sí, señor, efectivamente. Yo creo que de los que han hecho todo muy bien, muy, muy, muy bien, yo creo que últimamente no hay ninguno de hace unas cuantas décadas. Todos los demás son del otro. Juan Manuel, damos un salto, porque se enlaza bastante lo del general Santiago, me alegro que lo hayas sacado y de hacer este vídeo, con lo que ha habido hace poco. Polichinela se ha puesto también en la misma rueda, en una rueda de prensa diciendo que ahora existe el odio con H. ¿Qué opinas? Bueno, ese ha sido Pedro Chinela. Pero Chinela, perdón, sí, sí. Ese ha sido, porque Sí, Polichinela Polichinela es otro, sí, sí. es otro, es, Perdona, es- es otro. perdona, perdona. Pedro Chinela es una variante de Polichinela.
claro, Entonces, Pedro Chinela se ha inventado odio con H para que hablemos de él y nos fijemos en la H y no nos fijemos en que Pedro Chinela va desnudo. claro, sí, señor. Pedro Chinela es como ese indio del Amazonas que, que se pone unas gafas de sol porque ve que la gente guay lleva gafas de sol, pero por debajo va En con la cosa pelota, al aire, ¿no? en pelota picada. Sí, Exactamente, es un tipo que va en pelota picada y se pone gafas de sol. Mientras hablamos de las gafas de sol, pues si le pegan o no le pegan, puede pasar desapercibido que Pedro Chinela va con el culo al aire. sí, señor. ¿Tú conoces algún gobernante, bueno, no sé, de los últimos 100 años, yo qué sé, bueno, por lo del entorno de Europa, no me voy a otros sitios, donde no pueda salir a un acto público porque es generalizado el abucheo y además no está preparado, sino que es instintivo? Sí, sí, sí. ¿Tú conoces algún caso particular? ¿Ha habido alguna cosa, no sé, en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido? Porque es que esto es tremendo, ¿no? Sí, yo creo que en sus últimos tiempos en Rumanía, Ah, los dos últimos líderes conducatos rumanos fueron Antoniescu y Ceausescu. mm. Eh, en sus últimos tiempos, ¿no? Sí, sí, Antoniescu fue fusilado y él mismo mandó el pelotón de ejecución mm, que lo fusiló, y Ceausescu y su señora fueron ejecutados, y fue la primera ejecución que se ha transmitido por televisión. sí, correcto. Eh, Creo que lo más parecido son estos dos, el Antoniescu y el Ceausescu, que ambos eran rumanos y eran unos perfiles muy parecidos a Pedro Chanescu. Claro, Pedro Chanesco, sí, Pedro Chinela. Eh, ¿Tú crees que el pueblo español, voy a decir en general, siempre hay, odia con H o sin H a Pedro Chinela? Bien, mira, en España hay mucha gente que está metida dentro de lo que es la pedrochinolosfera, ¿no? Sí, muy bien. Y si tú vives en un bloque de una comunidad de propietarios y haces una estadística, verás que hay muchísima gente que vive sin vivir de trabajo. Y todas estas personas que viven sin vivir de trabajo o tienen unos perfiles muy extraños, pues son de la pedrosfera, están en la pedrosfera. Muy bien, sí, Son señor. satélites, cometas. Claro. Juan Manuel, lo que has dicho es muy importante, me recuerda algo. Estamos en un sistema, régimen, no sé cómo llamarle, soviético, socialista soviético, como los países del este, la URSS, empezando por supuesto, en el que todo el mundo era funcionario en realidad, porque todo el mundo lo había hecho funcionario, pero es que aquí como tú avanzas, todo el mundo, no todo el mundo, pero cada día más gente vive del Estado, de una manera o de otra, directa, indirectamente. ¿Esto es un régimen socialista soviético encubierto? Este es un régimen ciberfascista. En un sistema ciberfascista, todo el mundo trata de entrar, de ser aspirante a funcionario. Ya, 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 Entonces hay una gran mayoría de aspirantes a funcionario. ya, ya, correcto. Y otra cosa importante, no solamente eso, creo que ya van 1.300.000, dicen regularizados, yo digo amnistiados, porque el que entra en nuestras fronteras ilegalmente ya ha cometido un delito, que es vulnerar nuestras fronteras, debería estar encausado y sentenciado. En cambio ahora se le regulariza. No, perdone, ustedes le están amnistiando, ha cometido un delito y al regularizarlo lo primero que dicen es que no hubo delito, con lo cual uno puede entrar en estas fronteras sin ningún problema. Y después me quedo 1.300.000, pero va a ir subiendo, ya Sí. lo ha dicho también el Ministerio del Interior, que va a ir subiendo. ¿Esto a qué se Estos son debe? premios. Son Pues son premios. premios. Estos son premios para, en la idea de que a corto plazo van a obtener esos votos y con esos votos van a poder sostenerse más. El ciberfascismo de Pedro Chinela Pedro Chinela no es una persona, no es un personaje, es Ya, una función. ya.
Él es la función de la persona que te está, el personaje que está moviendo con los Sí, hilos y sí, que actúa. En este caso, del amado líder español Pedro Chinela, es ideal, ¿no? Es ideal. Tiene hasta la cara de cartón ya, se le ha puesto la cara de cartón. sí, ¿Qué es lo que trata este hombre? Pues trata de tener un criadero de votos. ya, está Trata, claro. trata de tener criadero de votos a costa de lo que coste, ¿no? Eso. Claro. Eh, Porque él encarna el ciberfascismo. ya. Le ha dado la nacionalidad, creo que ha sido, vamos por 400.000, última cosa que he leído, 400 y pico mil. No se sabe si ya son tataranietos de los famosos exiliados. Esa es otro coladero, Juan Manuel. Bueno, si fueran todavía de los exiliados o de Sí, cualquier Pérez, Jiménez o López que tenga una procedencia, la que sea, hispana, pues eso es. El problema es de los que no se llaman Pérez, López ni Domínguez, porque un Pérez, López o Domínguez te puede salir por donde quiera. ya, El Pérez López Domínguez te puede salir por donde quiera, pero el que no te sale por donde quiera es el que se llama de otra manera, ya. que acaba en Ed o que acaba en Aya En y Haya o tal. en ese, correcto. Entonces, o Bulubu, entonces estos te Sí, pueden salir con una obediencia también programada como dentro de otro programa ciberfascista que ya, es el ya. ciberfascismo islamista. Juan Manuel, me estás diciendo, o yo quiero entender, y si no me corriges, sin ningún problema, que Pedro Chinela va a convocar las elecciones de nuevo, no este año, el año que viene, cuando ya sepa que las tiene amarradas, me refiero, no que vaya a Sí, tener mayoría absoluta, que tampoco le interesa, sino no, no. entre secesionistas por un lado, amnistiados, regularizados por otro, tataranietos de no se sabe qué exiliados, repetirá entonces, Él va a intentar repetir. ya, Él claro, va a intentar repetir por todos los medios, pero también controlando a aquellos que cuentan los votos. Porque en una democracia, como decía Lenin, tan importante o más importante que el que se deposite un voto es quien cuenta el voto. efectivamente. Entonces, el control sobre el señor del lapicero es lo que hace que él tenga éxito Pedro Chinela. Ya, Pedro Chinela, hasta en sus propias elecciones de partido hizo trampa, sí, pues lo lleva en la sangre, ¿no? sí, es el ADN, efectivamente. Lo lleva en la sangre. El otro día te han regalado algún bolígrafo, los hay por ahí muchos que pone Indra, Bueno, yo lo estuve cuando estaba en el ejército. ¿sí? Esa vez, es decir, que de los primeros bolígrafos Indra que hubo en el mundo, yo los recibía cuando estaba yo en investigación militar operativa, haciendo mis prácticas, y fuimos a unos salones de ultratecnología que se celebraban en Madrid Ajá. en 1998 y tal, y allí pues recibimos un mogollón de bolígrafos Indra. O sea que me estás diciendo que las elecciones en España, desde in illo tempore, que se decía antiguamente, han sido siempre igual. Bueno, yo sé que a mí me regalaron un bolígrafo. ¿Funcionaba o no? Me gustaban mucho porque eran unos diseños muy bonitos. El diseño era precioso, los logotipos eran muy bonitos y yo veía Indra como un colaborador de mi materia, ¿no? Porque en investigación operativa, si no existe sistema potentes de tratamiento de datos y automatización, pues te Ya, queda obsoleto, ¿no? Porque necesitan mucho equipo de personas. Entonces, yo en esos momentos yo estaba obnubilado por la capacidad tecnológica que pudieran tener las empresas de tecnología. Y ya. si Indra, que estaba muy vinculado entonces ya al Ministerio de Defensa, me regalaba bolígrafos, pues Pues muy mejor, bonito. claro. Pues bueno.
toda esa capacidad que me dices tan asombrosa, técnica, tecnológica, de personal del año 90 y 92, me has dicho, 98. 98, 98. 98. Bueno, ahora de cara a elecciones generales se habrá triplicado. Por lo tanto, Bueno, esa potencia podrá hacer mucho más en cualquier elección. sí, sí. Claro, Tú con la tecnología puedes hacer dos cosas, darle un uso correcto y bueno sí, o un uso perverso, porque la inteligencia artificial, por ejemplo, es inteligente o no en la medida que claro, pueda ser manipulada por la inteligencia humana. Y si claro, existe una mala inteligencia humana que quiera engañar, pues hará lo posible por engañar, hará lo posible por hacer trucos. claro. Pero Juan Manuel, no me quiero olvidar de alguien. Yo siempre intento sacarlo porque creo que además es de rigor. Hemos hablado y estamos hablando de Pedro Chinela y su entorno, pero ¿existe un Feijóo Chinela? Claro, Pedro Chinela es una función, que es la función de Pedro Chinela, que ya lo es el caracartón, pero en ese universo Chinela está el ministro de la oposición. El ministro de la Sí, oposición es Feijóo Chinela. Feijóo Chinela, sí, señor. Sí, Y todo su entorno, lógicamente, claro, también. y lo Eh, mismo que está también su majestad Chinela. bueno, por supuesto, vamos, faltaría más. Nos ha dado hace poco un ejemplo tremendo. ¿Qué opinas de lo que balbuceó de una manera además penosa, ya no solamente como institución, sino como persona? Haciendo así con las manos. Sí. Y Perdió una grandísima ocasión sí, señor. de callarse. He publicado hoy, bueno, un artículo, no es mío, lo he cogido por ahí, de uno que dice, ¿por qué no te callas? Al hilo de lo que tú has dicho. Eh, ¿Qué le ha pasado a este individuo que en bocas abiertas sí que entran moscas, Juan Manuel? Claro. Ya a Carlos V se lo dijeron. Sí, se lo dijeron, sí. Además se lo dijo un labriego, un paje por Y allí, sí. en boca cerrada no entran moscas. No entran moscas. Es impresionante. Tenemos también, como has dicho, un Felipe VI Chinela, Juan Manuel. Sí, un Felipe Chinela total, Total, vamos. total. Sí. ¿Qué hacemos, Juan Manuel? Entonces, ¿qué hacemos los españoles? ¿Qué podemos hacer con estos títeres? Bueno, pues yo en el caso este no. Lo principal para mí es que Felipe VI abdique. Sí, sí, Y con la abdicación de Felipe VI, pues se crea una gran crisis que obligue a que estemos viendo si el régimen del 78 es una constitución coherente o es una constitución que nos está llevando a un desastre, a una balcanización, como era previsible, claro, y que nos está llevando a una balcanización. Entonces, es fundamental que Felipe VI, que ha jurado la Constitución y los estatutos de autonomía, claro. abdique ya y rápido. Pero, Juan Manuel, Entonces, esa será la mejor forma ya, de hacer un reset de todo esto. está claro. Pero, Juan Manuel, que abdique, pero que no en la niña, que se vayan todos, ¿no? De una puñetera vez. Bueno, él debe de abdicar. Y su hija, su hija que ya es una mujer, en función de lo que ella resuelva, pues que actúe, ¿no? Pero si él abdica es para generar una gran crisis que se resuelva con una reforma de la Constitución en que la incoherencia constitucionales pues se resuelvan, porque eso de que todos los españoles seamos iguales ante la ley y luego haya 17 autonomías Sí, con 17 leyes diferentes, diferentes. eso es una contradicción, ¿no? Entonces es una ley que está produciendo una dispersión que no cumple los objetivos de igualdad. Claro que no, Y claro. una constitución que dice todos
tenemos derecho a la vida y queda abolida la pena de muerte y se formula como derecho la ejecución de criaturas en el seno de sus madres, Claro, claro, entonces eso es una incoherencia total. total. El que este personaje, um, Felipe Chinela, le diga al embajador de México, es que con los tiempos ellos no tienen nuestro sistema de valores. Si tú consideras que un sistema de valores es que se pueda eliminar de la vida su vida al futuro de la nación, que es la infancia, pues ya me dirás tú. Claro, sí, no podemos dar lecciones a nadie en el mundo. Hay regímenes por ahí que no nos gustan, pero desde luego habría que analizar si el nuestro es mejor que el de ellos. En lo profundo, a lo mejor en las formas sí, pero en lo real, lo importante para el ser humano, tendríamos que hacer un buen examen de conciencia. Me parece muy interesante lo que has dicho y algo que realmente la gente olvida a la hora de prestar apoyos aquí, allí, yo me decido por este, por el Real Madrid, por el Atleti, no. Vamos a ver a quién estamos apoyando y sobre todo qué queremos para ellos. Volvemos al inicio, Juan Manuel. El- un régimen totalitario se apoya fundamentalmente en el entramado, en los cuerpos policiales y en las Fuerzas Armadas. Y en el espionaje, en las Fuerzas Armadas no. Ya, Porque la Fuerza Armada, una Fuerza Armada es un ejército. Un ejército es una institución que hay que demoler, como se ha demolido en España el ejército. En España no existe ejército, existe, pues, hay una guardia pretoriana que, como decía sí, el general ese, he estado en el Líbano, en El Salvador, he sí. estado en el Libia, he estado Sí, tal en sí. mi viaje por todo lo largo y lo ancho de este mundo, ¿no? Como el Desde que era Capitán cadete Haddock. me pusieron una lechuga, ¿no? Entonces, eso es, tú puedes tener un ejército de polichinela, de pedrochinela, de Sí, salchichinela, sí, sí, de sí. lechuchinelas, ¿no? Entonces, pero eso no es un ejército. España carece de ejército. Está claro. Ahora, ¿en qué se basa el ciberfascismo? El ciberfascismo se basa sobre todo en lo que es la tecnología del espionaje de las personas en toda su integridad, para que todas las personas, como en 1984, se sientan observados. Y un Pedro Chinela, un títere, con cara de cartón desde una campaña de televisión o por TikTok te diga, sé lo que hiciste y, Sí, es verdad, sí, y- es verdad. y- y te Eh, cagues. has dicho una cosa muy interesante sobre el ejército que no existe, porque resulta que en estas misiones famosas parece que se tiran el pegote, pero ahora a todos los que estaban en Irak, unos 200, los han evacuado rapidísimamente en cuanto han caído dos pepinazos. Entonces, ¿qué hacían allí? ¿Para qué están allí? Y a los que están en el Líbano, tengo información muy concreta de que llevan ya 3 semanas y media desde que empezó el tema este de la guerra de Irán, metidos en los búnkers que tienen a Sí, los sí, efectos. Entonces, sí. ¿para qué vais allí? Sí, o sea, es que es impresionante. Bueno, Ellos mismos se delatan, vamos. en los búnkeres llevan, no desde que empezó Ya, este conflicto, sí, sino que sí, llevan todo el tiempo sí, sí, conectados en el búnker a internet, haciendo cursos de inglés, cursos de psicología, sí, jugando a las cartas o viendo pornografía. efectivamente, Porque sí, van allí, cobran sus dietas, eso es, asoman la cabeza de vez en cuando para que les dé el aire y ya está. sí, sí, Y efectivamente, esperando volver, que venga el relevo, han cobrado sus dietas y punto. efectivamente, sí, señor. Se nos va acabando el tiempo, Juan Manuel. Eh, España, como decían antiguamente, está mal, está peor. ¿Tenemos remedio a corto, medio, largo plazo? No lo tenemos muy rápido. Para que tengamos remedio, tenemos que tener todos conciencia de que si tú has visto en algún momento la imagen de Pedro Chinela, él ya sabe de ti. Sí, Y si tú no le partes la cara a Pedro Chinela y le dices, ya basta, no tendremos nunca remedio. sí, señor. Pero para tener remedio, no tenemos que esperar que venga Elías en un carro de fuego y nos salve, ni Trump a detener a Pedro Chinela como detuvieron A Maduro. al tío ese.
A Maduro. al Maduro que está madurando ahí en Nueva York. Tú no tienes que esperar que venga alguien de afuera Claro. a rescatarte. Es tú y cada uno de nosotros quienes tenemos que decir en nuestro ambiente, en nuestro entorno, con nuestra posibilidad, ya basta, ya basta. Esto es la Y, Sí, señor. ya basta. Ya basta. Sí, señor. Juan Manuel Molina Valdés, gracias por el vídeo de introducción, gracias por tus opiniones, gracias por tu tiempo y hasta la próxima, Juan Manuel. Un abrazo muy fuerte, hombre. Adelante. Hasta luego, igualmente.